buenas tardes. Mi compañero Jones, mi compañera Yanina, mi compañera Jessica y mi persona, Nelson Villamizar. En la tarde de hoy vamos a hacer un conversatorio relativo a lo que es el amparo constitucional, ¿okay? Y todo lo que trae como consecuencia el amparo constitucional. Inicialmente podemos decir que el amparo constitucional es un derecho que tiene todo ciudadano de poder acudir a un tribunal para efecto de ver garantizados sus derechos y garantías constitucionales. No solamente los derechos y garantías constitucionales, sino cualquier derecho que sea susceptible de protección. Entonces, básicamente el amparo constitucional es ese derecho que tenemos todos los ciudadanos de poder asistir a un tribunal para invocar pues ese amparo en caso de que nuestros derechos y garantías hayan sido vulnerados, o incluso cuando se sospeche que vayan a ser vulnerados, podemos asistir a un tribunal. Entonces, la palabra al compañero Johnny. Sí, gracias Nelson. Efectivamente, el tema de hoy tiene que ver justamente, como venía diciendo Nelson, ese amparo que constitucionalmente se expresa a los fines inmediatos, como es en el caso de la persona. Y por supuesto, dentro del amparo de protección constitucionalmente tenemos lo que es el habeas corpus. Esta institución jurídica como tal se desarrolla como un proceso de protección a la persona humana. Históricamente sabemos que el habeas corpus como tal no aparece institucionalizado a nivel mundial con grandes datos como tal, pero sí hay un ejemplo muy puntual en los romanos, en la época antigua. Ellos hicieron uso de este recurso por la necesidad de proteger el cuerpo presente, es decir, defender la integridad humana de la persona como tal. Por supuesto, el habeas corpus sigue evolucionando porque cada día pues los derechos y los principios de la persona y su dignidad pues debe salvaguardarse, y vemos allí un ejemplo muy puntual que en el siglo XIII los ingleses también hicieron énfasis en lo que es el uso del habeas corpus, porque justamente las autoridades necesitaban que se preservara, por decirlo así, la integridad de la persona, es decir, la libertad de la persona. Ahora bien, nosotros aquí en Venezuela, gracias a nuestra Constitución, nosotros gozamos de este beneficio. Ya lo decía anteriormente, que es un proceso como tal, donde durante el episodio que pueda vivir cada persona en cuanto a su situación de libertad o privativa de libertad, tiene derecho a la activación de este habeas corpus, que posteriormente pues la compañera Yanina nos va a conversar y nos va a explicar un poco sobre esto. Bien, como dice mi compañero Jones, en el mismo orden de ideas, es una institución jurídica que evita sanciones y detenciones arbitrarias como tal, lo que es el habeas corpus, ¿okay? Dándole la facultad al ciudadano de, en su debida defensa, no se le vulneren los derechos como tal, ¿okay? Eso está articulado en el artículo 27 de la Constitución de nuestro Estado, de nuestro país, y allí nos hace hincapié de que toda persona tiene derecho a la defensa, tiene derecho a que se le presente documentos, se le presente antes de hacerse su detención, se le presente un documento, se le presente el aval donde realmente va a pasar por ese proceso penal, ¿okay? Además de ello, el habeas corpus nos establece que la persona tiene derecho a ser enjuiciada bajo su debida normativa, lo que contempla el artículo 27 como principio. O los jueces naturales, correcto. Es importante también explicar allí que, como venía diciendo Yanina, que el habeas corpus tiene un fin preventivo. Es decir, que durante ese proceso la persona tiene derecho a esa activación, es decir, de prever todas las condiciones necesarias y respectivas para que se le restituya pues la libertad como tal. Es decir, en principio el habeas corpus reza como tal la protección de la persona, es decir, del cuerpo presente. Buenas tardes.
Para seguir hablando un poco más sobre los recursos que tenemos para ejercer nuestros derechos, tenemos también el habeas data, que es una institución jurídica venezolana constitucional, es una institución jurídica constitucional que está en nuestro sistema normativo a partir de la promulgación de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999. Ella constituye lo que llaman los expertos en la materia el denominado derecho humano de tercera generación. Es decir, se basa en la prevención de esos derechos humanos que van en el marco de todos los cambios tecnológicos que se han dado, pues, como también los avances de la informática. En cuanto a los datos de identificación y otros datos referentes a los ciudadanos. A raíz de esta se busca una respuesta jurídica ante ese fenómeno relacionado con esta prevención y manejo de datos personales. En el artículo 28 de la Constitución Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho a conocer la información y datos que sobre sí misma y sobre sus bienes consten en los registros oficiales o privados, salvo a los establecimientos de la ley. Tiene derecho también a conocer el uso y finalidad de esos datos. Tiene también el derecho de ir a un órgano competente o un tribunal competente para su rectificación, modificación o eliminación, en este caso si esos datos son erróneos o van en contra de sus derechos. Hay algo muy importante que se refiere a cómo opera el derecho de amparo. Y ese indiscutiblemente, inexorablemente tiene que no es un procedimiento que viene de oficio. El tribunal no puede actuar de oficio en este caso. Tiene que ser incoado o iniciado directamente por el agraviado. Claro, por la persona que ha sido agraviada. Que ha sido agraviada como tal. Bueno, hay algunos procedimientos que por lo menos el tribunal no tiene días de despacho. Todos los días para el tribunal son hábiles cuando se trata de habeas corpus. Y el tribunal debe como tal darle prioridad al derecho de amparo sobre cualquier otra actividad. Eso es muy incluso, muy Nelson, a colación de lo que tú vienes diciendo, eso está en correspondencia con el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana que citaba Yanina. Es decir, que así el Estado venezolano esté en estado de excepción o esté en una situación de restricción de las garantías como tal, el habeas corpus y el habeas data pues no se paraliza, continúa y sigue su curso en su respectivo proceso. No se paraliza. Pero también un ejemplo de habeas corpus con referente a cuando las personas son detenidas y no se presenta una orden de allanamiento o no son encontrados en fragancia. Sí, bueno, justamente en eso basa el habeas corpus, en el hecho de que ninguna persona puede ser detenida sino bajo una orden de un tribunal, o al menos que haya sido sorprendido. Si no ha sido así el procedimiento de detención, entonces la persona puede ajustarse en este supuesto del habeas corpus. En este caso, en atención a lo que dice la compañera Yesky también, es importante la sentencia 113 del TCJ del año 2000 en la colación de esta situación. Es decir, cuando existe este tipo de lagunas o este tipo de laxus que no se toman las debidas disposiciones legales a favor o en contra de esa persona, el Tribunal Supremo de Justicia sacó una sentencia donde el respectivo juez debe tomar como decisión la activación de ese habeas corpus como tal, ¿no? Bueno, la verdad concuerdo con cada una de las participaciones y bueno, acá lo que hemos dado es un preámbulo a una aproximación de lo que es el amparo en nuestro país, de acuerdo pues obviamente a nuestra Constitución. Y siguiendo pues los lineamientos tanto donde se estructura tanto habeas data como habeas corpus.
Bueno, efectivamente, yo espero que esta disertación haya servido para ahondar un poco más los conocimientos acerca de lo que es el derecho a amparo, el habeas corpus y el habeas data, y que haya cumplido con las expectativas para las cuales fue realizada la actividad. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes para todos, mi nombre es Jessica Díaz. Ya como conclusión de lo que mis compañeros han expuesto para ustedes, podemos decir entonces que el amparo constitucional es un derecho que tienen absolutamente todas las personas de acudir a un tribunal para que sean protegidos y amparados sus derechos, garantías constitucionales y cualquier otro derecho que sean violados o en peligro existente de violación, para que entonces se restablezca su situación jurídica infringida. Ahora bien, la ley orgánica del amparo de derechos y garantías constitucionales, sancionada el 27 de septiembre de 1988 bajo la Gaceta Oficial número 34.060, y la nueva Constitución del 99, estas han regulado la materia de amparo constitucional y desde entonces ha sufrido importantes transformaciones que hoy en día pues las vemos más accionadas acá en nuestro país. ¿Cuál sería el mecanismo para llevar a cabo un recurso de amparo constitucional cuando se sienta que de una u otra manera se ha violado un derecho? Bueno, lo primero que debemos saber es que si el derecho que se nos ha violado está dentro de la Constitución. Si esto es así, pues entonces se procede a hacer un oficio dirigido a la Sala Constitucional, y quienes van a recibir o quienes van a hacerle un evalúo al escrito son los magistrados, cuyas acciones de ellos pues depende si va a proceder o no la ejecución a dicho documento. Ahora bien, dentro de todo lo que es el amparo constitucional podemos hablar también del habeas corpus, que pues es un tipo de amparo constitucional en la modalidad de que se procede por la pretensión ilegítima o por la violación de un derecho a la libertad que existe en todo ciudadano. Se concibe como una verdadera garantía contra arrestos y detenciones arbitrarias.